Lo dijo en la primera hora. 7:37 en la mañana. Ayer vi un post, yo le sigo llamando tweet, un post en la red social X. ¿Tú también le llamas Twitter o no? Una publicación, un post, una publicación en X, antes Twitter. Que de verdad yo pensé que era chiste, ¿no? Publicó Diario Expreso. La ministra del Interior, Mónica Palencia, afirmó que la crisis económica para habilitar el óptimo funcionamiento de la Policía Nacional es aún un tema difícil de resolver y por ello ha recurrido a la contribución ciudadana. Agarró la nota y efectivamente la nota existe. Mónica Palencia invita a la ciudadanía a donar equipamiento para la policía. Dice la nota de la colega Emilia Sánchez, la ministra del Interior, Mónica Palencia, afirmó que la crisis económica para habilitar el óptimo funcionamiento de la Policía Nacional aún es un tema difícil de resolver y por ello ha recurrido a la contribución ciudadana. Una acción que no está alejada de la realidad, pues los gobiernos locales han informado anteriormente que ya colaboran con el mantenimiento de los vehículos policiales, donación de insumos de oficina, puertas, ventanas y otros elementos para unidades de policía comunitaria, actividad que también ha sido realizada por quienes residen en los alrededores de esa infraestructura. Pero esta semana se ha informado que se prepara la publicación de la metodología de entrega y a cambio se entregarán beneficios tributarios. Es un reconocimiento del 150% para los contribuyentes que donen a favor de la policía. O sea, le están pidiendo que donemos porque el Estado no tiene plata. Y claro, la pregunta del millón, cuando propusieron el aumento del IVA, se suponía que esa plata iba a ser para seguridad. Uno no termina de entender. De tal magnitud es la crisis económica, la crisis fiscal, porque también vamos a hablar de otra arista de la que poco se habla, que es la monetaria. Pero empecemos con la fiscal. Es de tal magnitud la crisis fiscal que no tienen plata para equipar a la policía y hasta le piden contribuciones a la gente. Le pido una reflexión a Verónica Artola Jarrín, ex gerenta del Banco Central del Ecuador, analista económica y subdecana de la Facultad de Ciencias Económicas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Economista Verónica Artola, bienvenida. Buenos días, Fabricio. Buenos días, Belkis. Buenos días a las personas que nos siguen. La verdad, la situación de la economía ecuatoriana ha venido deteriorándose de manera estructural. Entonces, yo creo que no es solamente un problema ahora de este año 2024, del año 2023. Lamentablemente, estos últimos 10 años, es decir, desde el año 2010, la economía ecuatoriana no crece, la economía ecuatoriana no genera empleo, la crisis fiscal efectivamente sigue siendo estructural. Si nosotros vemos durante estos últimos 10 años, solamente en 2 periodos hemos tenido superávit, que significa que hemos tenido más ingresos que gastos, y lamentablemente eso lo que produce es esta crisis. Yo sí hablaría ya de crisis, creo que conversábamos hace pocas semanas, la estimación de crecimiento de la economía ecuatoriana es solamente del 0,1% para algunos organismos internacionales. Entonces eso significa que el gobierno no puede tener ingresos, que el gobierno no puede generar nuevas fuentes de empleo. Y un tema importante que usted acaba de decir, Fabricio, efectivamente esperábamos que con el IVA podamos recaudar alrededor de 450 millones de dólares, pero si no hay actividad económica, ¿cómo voy a pagar más impuestos? Entonces no hemos recaudado lo que se necesita, entonces es bien complicada la situación. Y o sea, perdón que le interrumpa, lo que nos está diciendo, no hemos recaudado lo que se necesita, no hemos recaudado además lo que se esperaba. Lo que se esperaba, exactamente, es que yo entonces, creo que... ¿para qué nos subieron entonces? Para tratar de solucionar esta patita fiscal, que es la que estamos ahorita tratando de entender, ¿no? Porque el presupuesto general del Estado necesita financiamiento por alrededor de 11,000 millones de dólares. 11,000 millones de dólares, ya lo decía la asambleísta, ¿no? Noriega, se está a punto de firmar un acuerdo con el Fondo Monetario que más o menos traería 4,000 millones de dólares al Ecuador, pero necesitamos 11,000 millones para poder algo ir cerrando el hueco. Ojo, solamente cerrando el hueco, eso no significa... Para cubrir O sea, todo. para cerrar, exacto, o sea, para cubrir, pero eso no significa que tengamos un exceso para poder seguir invirtiendo, para generar empleo, para dotar al tema de seguridad de una fuerza muchísimo más importante. Entonces es bastante complicada la situación, y nosotros justamente en la Universidad Católica hemos tratado de hacer estudios súper técnicos, tratando de alejarnos de alguna manera de los temas políticos, que sea un tema que analice no solamente un periodo o dos, sino, como les digo, al menos
menos en el tema monetario, hemos analizado desde el año 2000 y la situación, me quedo con el fiscal, es bastante complicada porque no estamos recaudando más impuestos. Los últimos 10 años, si vemos la tendencia de recaudación, ha ido bajando y nuevamente, si no tenemos crecimiento económico, muy difícil vamos a recaudar los niveles de impuestos que necesitamos para reactivar la economía. Economista, yo quiero detenerme brevemente en esta referencia a la que hacía Fabricio respecto del anuncio de la ministra en el sentido de llamar a la población a donar prácticamente a la Policía Nacional. Y yo le decía a Fabricio por interno, ¿cómo se entiende eso? Mientras a la par hay un anuncio, un decreto ejecutivo a través del cual se busca promover la entrega de bonos de alimentación a la policía. ¿Cómo se entiende esto? La verdad que no se entiende, Belkis, y ahí tal vez es los temas políticos que sobrepasan a los temas técnicos y a la realidad fiscal y de los recursos que realmente maneja el Estado. Porque realmente es un contrasentido. Nosotros además como ciudadanos ya nos sentimos indefensos, ya sentimos que el Estado nos ha fallado, ya sentimos que no podemos salir tranquilamente, que no podemos abrir nuestro negocio. Entonces, ahora encima más donar para que algo la policía pueda ejercer el tema de seguridad es bastante complejo. Entonces, la verdad, ahí yo creo que estas reformas estructurales que se necesitan en el Ecuador es súper importante, incluso hablando del mismo acuerdo con el fondo, que lamentablemente yo no estoy de acuerdo con la anterior entrevista, porque hay algunas cosas que no se dijeron correctamente. Por ejemplo, el acuerdo con el Fondo Monetario, ¿no es cierto? Todavía no está firmado, todavía no se encuentra vigente, todavía no hay todavía no hay una carta de intención. Entonces, difícilmente, ¿no es cierto?, vamos a poder exigirle al ministro de Finanzas que nos transparente. Algo sí, pero no está todavía escrito, porque O sea, el papel, el documento no existe aún. Seguramente están negociando. Sí, pero una carta de intención pero es un borrador, pero es un borrador. Entonces, hasta que directamente en el directorio del Fondo Monetario no se apruebe, ¿qué se puede comentar? Los ajustes que se quieren hacer, el tema de los impuestos. Las condiciones, decía la asambleísta las Noriega. Condiciones, hasta que no se acuerde efectivamente o no se apruebe en el directorio del Fondo Monetario, es difícil para el ministro de Finanzas y para el gobierno, porque yo puedo decir, ¿sabes qué? No voy a subir el IVA. Por decir, ya me quedo en el 15%, pero voy al directorio del Fondo Monetario y me dice, ¿sabes qué? Tienes que subir al 20%, solamente por poner un ejemplo súper loco. Entonces, difícilmente, ¿qué van a decir? Básicamente, ajuste fiscal, que es lo que se necesita, que realmente ir viendo cómo se pueden generar más ingresos, disminuir algo de gastos, pero no me quiero quedar en eso, pero lo que sí creo que es importante que la ciudadanía entienda que todavía no tenemos un acuerdo con el fondo, que solamente se ha llegado a un acuerdo técnico, significa los técnicos del Fondo Monetario con los técnicos del Ministerio de Economía y Finanzas y del Banco Central. Eso tiene que ser tratado en el directorio. El directorio en teoría tenía ya que reunirse la primera quincena del mes de mayo y todavía no se ha reunido. Eso tal vez nos haría lucubrar que todavía hay algunos temas que están tratando ya a otro, exactamente, a otro nivel. Entonces creo que eso es importante también aclarar a la ciudadanía. Cuando usted habla de reformas estructurales, usted nos ha explicado que evidentemente el aumento del IVA no ha tenido la incidencia que esperaba el sector fiscal en cuanto a recaudación. Hay una complicación obviamente digamos en el comportamiento del mercado, en el comportamiento económico, pero usted habla de reformas estructurales. ¿A qué se refiere, economista? Se refiere básicamente a dos elementos o tres elementos importantes. Primero, cómo podemos ir generando mayor confianza en el Ecuador para tratar de generar algo más de empleo, algo de atracción de inversión, tanto nacional como extranjera. Yo lo he venido diciendo como la que más en todo lado, la inversión extranjera en el Ecuador no llega, pero las remesas internacionales sí. Entonces tenemos más de 5,000 millones de dólares en remesas internacionales. ¿Por qué no pensar que esas reformas estructurales signifique que algo de esas personas que se están yendo puedan quedarse aquí en el Ecuador? Pero para eso necesitamos recuperar la confianza, la seguridad física y la seguridad jurídica. El otro elemento estructural que definitivamente necesitamos es pensar cómo la poca plata que tiene en este momento el Ministerio de Economía y Finanzas y el gobierno se puede invertir en el Ecuador. Porque
definitivamente en nuestro país es una característica muy importante, que el gobierno sí es un motor súper importante. No es tal vez como Colombia o Perú, en donde el sector privado juega un papel importante. El sector privado aquí en el Ecuador es vital y por lo tanto los pocos recursos que tengamos necesitamos invertirlos en reactivación económica, en podernos poner al día también con todos los atrasos que ya van bordeando también los 4.000 millones de dólares, que es súper complejo. Economista, ¿se mira en el horizonte un camino de inversión por parte de este gobierno? Difícil. Yo ahí sí soy bastante negativa, lamentablemente. Yo no creo que en este 2024 ni hasta mediados del año 2025 podamos pensar en una reactivación económica, podamos pensar que los capitales nacionales o internacionales vayan a querer invertir. Yo lo he dicho en otros espacios también. Este 2024 es para poder salir tablas, para poder guardar y cuidar un poquito tanto los balances de las empresas como los balances de las familias, pero no pensar en crecer, lamentablemente, porque es súper duro, porque no tenemos financiamiento, no se ve un horizonte, todavía tenemos problemas de seguridad. Y no hay como que claridad tampoco respecto de la política económica como tal, de lo cual ya hemos hablado en anteriores ocasiones. Ni de la política económica ni de la política en general. Recordemos que ya vamos a entrar también en un periodo político en donde se van a jugar un montón de cosas y se va a mover un montón, y esa incertidumbre también es bien compleja. Hace pocas semanas yo veía que el Ministerio de Economía y Finanzas lanzaba el plan económico, pero con ninguna concreción. Dice generar empleo, mejorar la situación fiscal, atraer, exacto. Los cómo son lo más duro, lo más solo duro. Generalidades, dice usted, pero no especificidades. Lamentable, está el qué, pero no el cómo. Lamentablemente así es, exactamente tal como se presentó la proforma, y que yo he sido muy crítica. En la proforma decían, ok, necesitamos 11.000 millones de dólares, pero ¿cómo? ¿Cómo vamos a conseguir? Vamos a conseguir, decían, con la liquidez interna, que los bancos, las cooperativas compren bonos y tal, pero no hay liquidez, el sistema financiero también está complicado. Entonces, lo que quiero decir es que esas reformas estructurales por el lado fiscal tienen que estar acompañadas también con un tema de crecimiento económico, de reactivación económica, pero que lamentablemente en este año 2024 lo veo bastante duro que pueda pasar. Una de las cosas que recurrentemente se ha dicho en los últimos tiempos es que está en peligro la dolarización. O sea, ese término lo han utilizado de forma política y no necesariamente de manera técnica. Usted es técnica y yo le pregunto a usted, porque se ha hablado mucho de la crisis fiscal y se habla poco de la situación monetaria. Hay una crisis monetaria, aunque aquí, digamos, en el Ecuador no emitimos moneda, ya no existe la maquinita de hacer billetes. Desde el 9 de enero del año 2000, cuando nos dolarizamos, perdimos esa soberanía monetaria. Pero ¿hay o no una afectación monetaria derivada de la crisis fiscal, economista Verónica Artola? Gracias por la pregunta, Fabricio. Si nosotros vemos los medios de comunicación, alrededor del 80% está centrado en el análisis fiscal. Muy poco o casi nada, como usted dice, del tema monetario, y tal vez, no sé, con un sesgo. Yo diría que para mí, sinceramente, una de las variables más importantes para analizar cómo está la salud de la economía es la Reserva Internacional. Y ahí sí, tal vez con el corazoncito también yo diría, el Banco Central juega un papel súper importante en la economía ecuatoriana. Aquellos que dicen no tenemos política monetaria, yo digo totalmente falso. Efectivamente perdimos un brazo, que es el tema de la emisión, pero tenemos otros instrumentos que no hemos sabido utilizar, lamentablemente, en los últimos años. En los últimos años el Banco Central ha quedado totalmente oculto en la política monetaria, no se ve lo que está haciendo, y creo que sería un actor súper importante también para apoyar en esta reactivación. ¿Está en peligro la dolarización? No, pero eso no significa que tengamos que seguirle el paso de qué está pasando. Y ahí, en esta línea de lo que yo les decía, en este análisis que estamos haciendo en la Universidad Católica, veíamos que desde el año 2000 hasta el año 2023, diciembre del 2023, entonces, para que no haya sesgos políticos nuevamente, en el año 2023, enero 2023, diciembre 2023, es el año en donde más hemos perdido reserva internacional desde que estamos dolarizados. Y ahí hicimos un cálculo bastante técnico pero interesante, que es la capacidad operativa del Banco Central. Entonces uno pensaría que cuando la reserva internacional va creciendo, entonces el Banco Central está mucho más fuerte y la dolarización está muy fuerte. Pero vemos que la capacidad operativa, por ejemplo, en el año 2014 del Banco Central fue mucho más fuerte de la que estamos viviendo en este momento, año 2024. Entonces, ¿por qué? Porque efectivamente no hay exportaciones, no están ingresando
inyectando recursos. Lamentablemente, de una manera irresponsable, el gobierno del presidente Lasso y particularmente el ministro Arosemena en su momento dijeron no necesitamos acuerdos, no necesitamos desembolsos internacionales, y eso afecta también a que los flujos internacionales ingresen y que la reserva internacional se vaya debilitando. Entonces, lo que quiero decir, hay... la dolarización está bien, está fuerte, pero la alerta es que sí está... Es la reserva. Exacto, la alerta es que está cayendo la reserva de una manera importante. Como decía, porque no hay exportaciones, porque no están ingresando flujos externos, porque recordemos que la reserva internacional se mueve, ¿por qué? Por flujos que salen y por flujos que entran de la economía. Es decir, con toda la liquidez interna a mí no me afecta en la reserva internacional, y yo siempre digo, la reserva es como la cuenta bancaria o la cuenta en la cooperativa que yo tengo, y me sirve para pagar los, no sé, la hipoteca, la luz, el agua, etcétera. Si yo no tengo esa plata, entonces yo voy a quedar mal con el banco, con la cooperativa, no voy a poder pagar la pensión de mis hijos. Entonces, exactamente lo mismo pasa con la reserva internacional. Yo no puedo tener la liquidez. ¿Y cómo yo, ciudadano, voy incrementando esa cuenta? Con el salario, con consultorías, etcétera. La reserva internacional básicamente es con exportaciones, cuando los bancos traen dinero, cuando hacen depósitos de la plata, digamos, física en las bóvedas del Banco Central. Pero eso vemos que no está pasando, y básicamente porque la economía se ha ralentizado, porque no tenemos un crecimiento de las exportaciones, porque no hemos podido conseguir financiamiento externo en condiciones interesantes. Entonces hay esa línea, ¿no?, de conexión entre lo fiscal y lo monetario, y por eso es súper importante que podamos también hacer seguimiento. Pero eso no quita, Fabricio y Belkis y las personas que me escuchan, que el Banco Central todavía tiene espacio para hacer política monetaria. Yo insisto, en el código o en la ley de defensa de la dolarización que se aprobó al final del gobierno del presidente Moreno, se dejaron instrumentos para proveer liquidez en la economía, por ejemplo, para comprar bonos, para comprar acciones del sector real, y eso les permitiría a los pequeños, a los medianos, tener liquidez, capital de trabajo que en este momento no existe. Si bien la reserva está bajando, hay espacio todavía para que el Banco Central haga algo más de lo que está haciendo hasta este momento. Justamente yo iba a plantear, economista, si bien usted ha dicho que este año y quizá parte del próximo será un periodo para salir tablas, como se dice coloquialmente, ¿hay algún otro tipo de mecanismo que nos permita frentear esta crisis económica que vive el país sin afectar directamente a la población? Yo digo, por ejemplo, y yo sigo insistiendo, 5,000 millones de reservas es un montón de plata. El acuerdo con el Fondo Monetario es 4,000, y 4,000 va a llegar tal vez una parte 2024, otra parte en el 2025. Porque no es que se desembolse el recurso inmediatamente y completo. No, y ahí sí, como cualquier banco, como cualquier institución financiera, te van a decir, a ver, vas cumpliendo las condiciones, las que sean, y te voy dando. Es como que cuando a mí me prestan para mi casa, que me estoy construyendo, me van a ir dando poco a poco, viendo si voy construyendo. Entonces, de esos 5,000 millones de dólares, ¿por qué no hacemos productos financieros y captamos y ayudamos a la gente? Esos 5,000 millones, que de eso podamos captar 50, por ejemplo, y es liquidez y vamos ayudando a la gente, creo que ayudaría a minimizar el impacto, el shock que estamos teniendo. El tema de corrupción en compras públicas también, solamente en corrupción se pueden ir alrededor de 3,500 millones de dólares, de acuerdo a algunos estudios de organismos internacionales. Tratemos de trabajar en eso. La evasión. La evasión, sí, Belkis, pero la verdad, eso es más complicado. Siempre hablamos de evasión y de cobrar a los grandes contribuyentes, pero eso no es de ahora, es desde los últimos 20 años que estamos pensando, y lamentablemente también hay estudios del Banco Mundial en los que muestran que cuando aumentas el IVA o aumentas los impuestos, aumenta también la evasión. Porque claro, o sea, ya pagar 15% de IVA es más duro, nos cuesta. Se buscan mecanismos justamente para evitarlo. Siempre, ¿no? Echa la ley, echa la trampa, entonces van a existir esos mecanismos. Entonces, lo importante, sí, o sea, se tiene que trabajar, pero creo que es un poquito más lento poder controlar la evasión y tratar de recaudar aquello al que deben los grandes contribuyentes. Entonces, pensar en reactivación a través de remesas, de compras públicas y del sector financiero. ¿Por qué no darles alguna liquidez adicional a través, como decía, del Banco Central, algunos otros instrumentos, para que esa liquidez que vaya a bancos y cooperativas significa que a Belkis Sánchez yo le voy a poder dar un crédito que me estaba pidiendo hace algún tiempo? Entonces, yo con ese crédito no es que Belkis va a hacer crecer su negocio, pero sí le va a mantener y no va a quebrar en este año 2024, y eso es súper importante, salir de este hueco en el año 2024 para ver si en el 25 y el 26 podemos seguir de alguna otra manera. Ahora, el tema es que, digamos, revisando los últimos años el comportamiento de la reserva,
uno encuentra, a mí se me vienen a la cabeza dos hechos por los cuales hubo una reducción importante de la reserva monetaria. El uno tiene que ver con el terremoto de 2016, me parece que estuvo asociado a eso, y el otro tiene que ver con la pandemia. ¿Esas reducciones se parecen a lo que hoy estamos enfrentando? No, Fabricio, no se parecen. ¿Por qué? Porque efectivamente esos 2 años que usted menciona tuvimos una reserva bien bajita. Y ahí sí yo lo digo porque estaba en ese momento en el Banco Central, teníamos una reserva bien reducida de alrededor de 1.880 millones. Pero después de la pandemia, ¿qué pasó en el Ecuador? Lo mínimo que todos esperábamos es que nos recuperemos. Entonces recuperó el crecimiento económico, la reserva internacional tuvo un crecimiento. Cuando yo salí del Central, la dejamos la reserva en alrededor de 6.000 millones de dólares y creció hasta los 9.000. Entonces tuvimos un crecimiento muy fuerte. Pero el problema es que en el año 2023, de 9.000 millones de dólares que finalizó prácticamente en el 22, terminó en 4.500 en el año 2023, diciembre. Entonces, quiere decir que esa caída, obviamente 4.500 es un nivel más alto que el que teníamos en pandemia, pero en un solo año que hayamos perdido 4.800 millones de dólares de reserva internacional, no lo habíamos visto nunca desde que estamos dolarizados. Y ahí la pena es que el Banco Central salió a decir con bombos y platillos que habían tenido la mayor utilidad desde que están dolarizados o desde que estamos dolarizados. El Banco Central, su objetivo no es tener mayor utilidad, Fabricio, Belkis y las personas que nos siguen. La función del Banco Central es colaborar, recircular la liquidez en la economía, precautelar la solidez de la dolarización, no tener más rentabilidad. ¿Y por qué se dio esa rentabilidad? Porque vendieron el oro, Fabricio. Vendieron el oro, lo que nunca había pasado en el Ecuador, desde que estamos en la colonia, creo, se llevaron los españoles ahí el oro y la otra vez es cuando estamos vendiendo el oro en este momento. En este gobierno. En este gobierno. Pero ustedes también iban a vender el oro. Nosotros nunca vendimos. Pero ojo, sí iban a vender. No, Fabricio, ahí se está totalmente usted equivocado. Lo que hicimos nosotros fueron operaciones en donde nunca perdimos la propiedad del oro, que es totalmente distinto. A ver, explíquenos eso, porque una de las cosas que se han generado como mito, y que bien que usted lo aclare, es que en el gobierno del presidente Moreno ¿vendieron una parte de nuestro oro o quisieron vender el oro? ¿Qué fue lo que se hizo? Nunca se vendió ni se quiso. Eso yo hubiera puesto mi renuncia en ese momento si es que era una cosa así. Lo que se hace y en todos los bancos centrales del mundo es que tú utilizas un activo tan importante como el oro. Que es un commodity, ¿no? Es un commodity y que todos los bancos centrales además están acumulando. Si ustedes ahorita googlean, pueden ver que China, que Sudáfrica, que Estados Unidos, todos acumulan oro. Francia, Inglaterra, están comprando oro. Entonces, ¿por qué? Porque es un activo súper importante. ¿Qué se hizo en su momento? Se utilizó esa operación o ese commodity, ese oro, para poder tener algún financiamiento. Obviamente, otra vez el ejemplo, si yo quiero un crédito y tengo ya mi casa pagada y entonces digo, voy a sacar un crédito hipotecario, garantizo con mi casa, no estoy perdiendo la propiedad de mi casa, ojo, pero me están dando $100,000 que necesito para mi negocio y ya está. Y después pago esos 100,000 y mi casa sigue siendo. Exactamente pasó con esa operación que se hizo en su momento. Dijimos, ok, tenemos esta cantidad de oro, por favor, denos un crédito a bancos internacionales y yo le garantizo, si es que yo no pago ese crédito, ustedes se quedan con el oro. Ustedes se quedan con el oro, efectivamente. Nunca pasó eso, nunca perdimos el oro, nunca, incluso cuando recuperamos el oro en su momento nos dieron un poquito más porque estaba ya el oro revalorizándose. Entonces el cambio trascendental ahora es que ahora sí perdimos propiedad y ya no tenemos esa misma cantidad de oro en la reserva internacional. Lo de hoy entonces, la diferencia con lo que usted ha planteado es que no se hizo una operación para poder tener rendimientos sobre la base del oro, sino que se vendió el oro. Ya no tenemos ese oro. Ya no tenemos ese oro ya está en las bóvedas del Banco de Inglaterra, con el banco que se vendió y que se hizo la operación. Entonces, si ustedes ven, y no miento, si ustedes ven y entran al Banco Central y ven la posición del oro, la que teníamos en octubre del año pasado, frente a la que tenemos ahora, pues es mucho menor, por alrededor de 200 millones, que es lo que se hizo la operación. Y claro, si yo vendo el oro, tengo más utilidad, por supuesto, como Banco Central, y después eso es lo que se salió a promocionar, pero nuevamente no es el objetivo. Nosotros tenemos que precautelar, y digo nosotros como ecuatorianos, porque el 99,9% de ecuatorianos queremos que la dolarización
que la dolarización se mantenga y por eso necesitamos demandar al Banco Central esa transparencia también en esas operaciones. Usted me ha dejado loco, pero además me ha aclarado muchos temas. Nos ha aclarado muchos temas. Gracias, Eco. Muy amable. Gracias. Muchas gracias. La economista Verónica Artola Jarrín, aquí en A Primera Hora. Entrevista interesante desde el punto de vista fiscal, la parte monetaria, que es verdad, poco o nada lo abordamos en los medios de comunicación, pero hoy nos ha explicado, por ejemplo, la naturaleza y la incidencia de la reserva monetaria y la caída acelerada de los últimos tiempos, tema que también hay que observar. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.